¿Cómo están, jóvenes? Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, sí, se te escucha. Ok. Entonces vamos a iniciar. Vamos a ver ahora el método de trabajo virtual para el cortante. Estamos en el método del trabajo virtual, ¿no? Para el cortante. Para esto vamos a tomar una viga para analizar el efecto del esfuerzo cortante. Una viga embolado. Tenemos una viga embolado que está empotrada aquí en el lado izquierdo. Esta es la viga en la cual estamos aplicando una fuerza F, ¿de acuerdo? Estamos aplicando una fuerza F. Entonces, por efecto de esta fuerza F se va a producir un esfuerzo cortante que está graficado aquí, ¿no? Donde el valor de Q para cualquier punto va a ser igual a F, ¿sí? Además, este va a ser un cortante positivo, ¿sí? Porque si tomamos aquí habría una reacción. Así la llamamos este punto A. Una reacción B sub A y un momento MA, ¿sí? Como reacciones. Lo que nos interesa ahora es el esfuerzo cortante, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la situación que tenemos con esta viga que tiene una longitud L y a la cual se le aplica una fuerza F. Vamos a considerar que la sección es constante además y que tiene un área A, ¿sí? A es la sección transversal y G es la elasticidad transversal, que conoceríamos como datos del problema. ¿De acuerdo? Entonces, en esta viga, a una distancia X, vamos a tomar un diferencial de X. ¿De acuerdo? Vamos a tomar un diferencial de X. Entonces, a una distancia X puedo medirla de este lado o del otro extremo. Puede ser nuestro eje X. Y a una distancia X voy a tomar un elemento, un pequeño elemento, que va a ser un pequeño elemento que tiene dimensiones
tiene de longitud y de alto tiene una. Entonces acá tenemos, es nuestro elemento. Este pequeño cuadradito que hemos tomado. ¿De acuerdo? Que está en el eje de la viga. En el eje, considerando las dimensiones que es perpendiculares a la pizarra y en una posición cualquiera en el sentido Y. Si consideramos el sentido Y, yo considero el sentido Y. Bueno. Bien, entonces este pequeño elemento va a estar sometido a unos esfuerzos de corte, ¿sí? Tau. Tiene de longitud o de longitud y de ancho, diferencial de X, y de alto va a tener un diferencial de Y. ¿De acuerdo? Por efecto de este esfuerzo cortante, el elemento sufre una distorsión. Está pintado aquí con línea punteada, ¿sí? Con línea punteada. Y esto hace que haya un ángulo de distorsión phi. Y ese ángulo de distorsión va a ser phi. Se mantienen paralelas estas dos caras, ¿sí? Se desplazan o giran, en realidad giran, pero se mantienen paralelas. Entonces, este punto que estaba aquí, ha descendido a este punto, ¿sí? Y es lo que nos va a interesar determinar, ¿de acuerdo? Por el efecto de esta carga F, ha habido una deformación, le vamos a llamar diferencial de T, que va a ser nuestro delta L, ¿sí? Si nos acordamos de la ecuación delta, era la sumatoria de U por delta L, ¿sí? Entonces este delta L va a ser sí, va a ser nuestro delta L. La tensión cortante tau es una función del cortante de la fuerza, el esfuerzo cortante Q. El esfuerzo cortante. Entonces, ¿qué podemos decir de análisis de este gráfico? Yo puedo decir que delta T o delta L va a ser igual, vendría a ser el arco de un círculo que tuviera centro aquí. ¿De acuerdo? Porque aquí se repite el ángulo phi. Entonces ya vamos a considerar que este punto es un centro de un arco. Y como es tan pequeñito, el ángulo y los desplazamientos, yo puedo decir que esto es igual al ángulo phi por el diferencial de X. ¿De acuerdo? Va a ser el ángulo phi por diferencial de X. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, ingeniero. Bien. De la resistencia de materiales, y como hemos visto también cuando hemos analizado la energía potencial, sabemos que tau es igual al cortante Q en cualquier punto, ¿no? Por el módulo, por el momento de primer orden.
en este caso S, le vamos a llamar S MM para no confundir con el otro eje X, con el otro eje X, sobre I y sobre B, ¿sí? Sobre la inercia y sobre el ancho B. Sobre la inercia y sobre el ancho B. ¿Sí? Sobre la inercia, sobre el ancho B. Entonces, suponemos aquí que la sección transversal, vamos al caso más simple, que sea una sección rectangular. No podemos generalizar, ¿sí? No estamos haciendo una demostración rigurosa matemática, sino más que todo cualitativa, ¿de acuerdo? Pero vale. Si esta sección va a tener un eje, que es el eje MM, podemos decir que aquí va a tener un eje, que va a ser el eje MM, ¿de acuerdo? Entonces este es el eje NN. Este par de ejes se intersectan en el centro de gravedad, ¿sí? En el centro de gravedad de la sección. El puntito rojo es el centro de gravedad. Entonces la inercia se refiere al, podríamos escribirlo también al eje MM. Y el ancho B se refiere al ancho B de la sección, ¿no? La sección va a tener un ancho B, va a tener una altura H. ¿De acuerdo? Entonces este ancho B es el ancho de la sección, la inercia respecto al eje MM que pasa por el centro de gravedad, y el momento de primer orden también respecto al eje MM. Ahora yo estoy tomando este cubito que estoy tomando, en realidad lo podría considerar como un paralelepípedo, que si lo veo aquí, estaría así. Esto que estoy pintando sería el ancho B, ¿sí? Estoy tomando este diferencial de área ahí, ¿de acuerdo? Y estoy midiendo y estoy calculando toda una distancia Y. La altura de este elementito es diferencial de Y. Lo que hemos marcado aquí, ¿sí? Esto, el diferencial de Y. El diferencial de Y. ¿De acuerdo? ¿Estamos ubicados? Pues ahí he tomado ese pequeño diferencial, ¿de acuerdo? El diferencial de área, está la tensión. Pero también la tensión tau es igual, eso también lo sabemos por resistencia de materiales, es igual a G, la elasticidad transversal, por phi, o si quieren lo escribimos aparte. Tau también es igual a la elasticidad transversal por el ángulo, por la distorsión phi. Entonces de acá yo puedo despejar acá podemos despejar phi, que sería igual a tau sobre G. Si esto le llamamos 1, a esto 2, a esto 3, puedo reemplazar 2 en 3. Reemplazamos 2 en 3 y voy a obtener que phi va a ser igual a Q
el SNM sobre el INN y el ancho B y sobre G. ¿De acuerdo? Este va a ser P. Que le llamamos 4. Pero yo puedo reemplazar 4 en 1, porque me interesa hallar el delta L. Pues el delta L estoy reemplazando en 1. Y voy a tener que esto va a ser igual a Q por SMN sobre IMN B, elasticidad transversal, diferencial de X. ¿De acuerdo? Entonces es la deformación que se produciría en esa fibra, ¿no? Este pequeño elemento que tiene un ancho B. Porque no van a cambiar las condiciones en el ancho B, ¿sí? Se mantienen constantes en todo el ancho. Aunque este es un pequeño diferencial, se mantienen constantes las solicitaciones sobre ese pequeño elemento. Pero ya tengo la primera, esta parte de la ecuación del método de trabajo virtual. ¿Sí? Ahora vamos a hallar U. Y U es producto de la carga virtual, ¿no? Esta es carga real. Y esto es por carga virtual. ¿De acuerdo? Eso ya lo hemos visto, estamos recordando. Entonces vamos a colocar en nuestra viga, una carga virtual. ¿De acuerdo? Espérame un segundito, voy a preparar el dibujo. Nos volvamos a clases presenciales, voy a seguir usando mi computadora. Vamos a proyectar en la pantalla. Es mucho más fácil, ¿no? Dibujar y presentar gráficos. ¿Ustedes qué opinan? Sí, se ahorra tiempo en dibujar y se puede copiar los gráficos rápidamente. Sí, así que vamos a hacer eso. Voy a seguir usando mi computadora. Entonces, además que se pueden hacer dibujos, mejores dibujos, ¿no? Entonces, esta carga, que va a ser la carga virtual, va a ser producida por una carga P. Igual a 1 es nuestra carga virtual, ¿sí? Carga virtual. Entonces, lo que nosotros queremos es determinar la deformación de esta, que dibujo aquí la deformada, la elástica, sería una elástica así. Lo que quiero hallar en realidad es este desplazamiento delta B, ¿sí? Porque este punto lo llamaremos B. Entonces, delta B es lo que quiero hallar. Entonces, si quiero hallar delta B, como ya sabemos, tengo que poner carga virtual en el punto donde quiero
hallar la deformación, que es el punto B, que es ese punto, y en la dirección que quiero hallar la deformación. O sea, como quiero hallar la deformación vertical, voy a colocar una carga unitaria virtual vertical. Entonces me va a generar un cortante como este, ¿no? Cortante como este. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, estoy tomando la misma sección. Debía dejarlo un poquito más ancha. Pero ahora no me interesa la deformación, lo que me interesa es el esfuerzo. Me interesa el esfuerzo. Entonces aquí estoy tomando el mismo elemento. Aquí. Que lo dibujo un poco más largo, pero vale. Debería ser un poquito más largo, ¿sí? Vamos a completar. Este sería el ancho B, ¿no? No es tan cuadrado, es alargado. Pero ok, en esta pared, en este lado se produce una tensión cortante tau prima. Sí, aquí, tau prima, por efecto del corte. Tau prima. Es por el esfuerzo del cortante, ¿sí? Por efecto de este esfuerzo cortante, produce una tensión cortante de tau prima en esta pared. Entonces, tau prima va a ser U, en realidad lo que me interesa U, es una función, en este caso tau, del cortante Q, ¿de acuerdo? Pero tau prima es igual a la fuerza U sobre el diferencial de área. ¿Sí? ¿Cuál es el diferencial de área? Es toda esta sección. El diferencial de área es la misma que hemos pintado aquí arriba, ¿sí? Este diferencial de área de aquí, que va a tener de alto o de ancho B, y de altura diferencial de Y. ¿De acuerdo? Diferencial de Y. Entonces, de acá yo puedo despejar U, es lo que me interesa. Y va a ser tau prima por diferencial de área. Si esto le llamo 6, esto le llamo 5, esto le llamo 5, reemplazando 6 en 5, tengo que U, la fuerza ya no es una tensión, ¿no? La fuerza U va a ser a tau prima por B por diferencial de Y. ¿De acuerdo? ¿Pero qué es tau prima? ¿Qué es tau prima? Tau prima, lo mismo que la fórmula que hemos visto ahí,
simplemente reemplazaríamos aquí, en lugar de Q, el Q por la carga virtual. Entonces sería Q por S mm sobre I mm sobre B. Ese sería tau primo. Esto le llamamos 7 y este 8. Entonces reemplazando 8 en 7. Y reemplazamos 8 en 7. Tengo U, que va a ser igual a Q por SMM sobre IMM B por B diferencial de Y. ¿De acuerdo? Bien. Bien, entonces aquí se simplifica B con B y nos queda que U va a ser igual a Q por SMM sobre IMM y por diferencial de Y. ¿De acuerdo? Y este le llamamos 9. Esta ecuación la llamamos 9. Bien, entonces ya tengo U y tengo delta L. Pues vamos a reemplazar en esta ecuación, ¿no? Los dos. Entonces reemplazando, hasta no le hemos puesto ningún nombre. Llamaremos este alfa. 4A le llamaremos esta fórmula. Reemplazando 4A y 8 y 9 en esta ecuación, reemplazando 4A y 9 en esta ecuación. Lo que queremos hallar delta B nosotros, ¿no? Pues es la sumatoria de U por delta L. Entonces, yo puedo decir que esto va a ser a Q por MM, sumatoria, por SMM, sobre IMM, B, G, por Q, o por diferencial de X, ¿no? Por Q, por SMM, sobre IMM, diferencial de Y. ¿De acuerdo? Estoy reemplazando el valor de U. Bueno, al revés. En realidad lo he reemplazado así. Delta L por U, pero no va a cambiar el resultado, ¿no? Entonces esto lo puedo ordenar porque las variables que dependen de X y las que no. Q depende de X, Q también. G es una constante. Esto depende de X. Y aquí tendría SMM al cuadrado sobre IMM al cuadrado B y diferencial de Y. Entonces esto que está como sumatoria yo lo puedo integrar
Pues aquí yo tendría dos integrales. La integral de Q sobre G diferencial de X. Y la integral de SMM al cuadrado. Y MM cuadrado B diferencial de Y. ¿De acuerdo? Bien, entonces esta integral, si se acuerdan, ya la hemos resuelto. Pues hemos hecho un ejemplo para la sección rectangular. Esto nos da... Algo me está faltando. ¿No? Esto hemos visto que esto me da... Esto es igual a K por A, ¿sí? Este resultado es igual a K sobre A. Y K es un coeficiente que depende de la forma de la sección. Hemos visto que K vale 1.2 por una sección rectangular. Y K vale 10 novenos para una sección circular. Y bueno, y se pueden obtener otros K dependiendo del tipo de sección que tengamos, ¿sí? Pero se puede calcular este integral como hemos hecho. Entonces al final nos queda que delta B va a ser el integral de K por Q sobre G sobre el área por diferencial X. ¿De acuerdo? Y si generalizamos para cualquier punto delta, esta es la ecuación general, va a ser Q por Q sobre G sobre A diferencial de X, sin especificar el punto, ¿no? Y Q se aplicará en el punto, o sea, P se aplica en el punto donde queremos encontrar la deformación. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Bien. Bien. Entonces, de esa forma podemos determinar la deformación por cortante, aplicando esta ecuación, esta integral. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. ¿De acuerdo? Va a ser el mismo que hemos planteado, pero le vamos a dar valores, ¿sí? Le vamos a dar valores y vamos a considerar la flexión y el cortante. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, esa es la misma barra. Es una barra de sección constante de longitud L. Quiero hallar la deformación vertical del punto A. Bueno, aquí no podríamos llamarle B. Para que no haya diferencia le llamaremos B. Quiero hallar delta B. ¿Qué tengo de datos? Tengo de datos la longitud L, el área de la sección transversal, la inercia MM. Tengo la longitud L, el área, no elasticidad transversal, no elasticidad longitudinal, la carga F, ¿sí? Son datos. ¿De acuerdo? Son datos del problema. Entonces quiero hallar la deformación. Y en este caso vamos a considerar flexión y corte. Los dos efectos. ¿De acuerdo?
Y entonces es bastante sencillo. Voy a dibujar los diagramas de momento flector y cortante por efecto de la carga de F. ¿De acuerdo? Por efecto de F. Ese diagrama por efecto del esfuerzo de la carga real. Carga real. No se considera el cortante positivo. Y las fibras internas aquí son las de abajo, así que el momento es negativo. Sería menos F por L, ¿no? El momento en B. Bueno, hemos cambiado los nombres de las letras. Es el punto A. Es el punto B. ¿De acuerdo? Entonces, este es el diagrama de momento flector y el momento cortante. Si tomo la distancia X aquí, momento M de X, una sección acá, ¿no? Estoy tomando X aquí. Va a ser M de X. Va a ser igual a F por X, a menos F por X. Si X es 0, M de 0 es 0. Y si X es L, M de L es menos F por L. ¿Verdad? El cortante es constante. Q de X es igual a F. ¿Verdad? Bien. Entonces eso en cuanto a la carga real. ¿Estamos de acuerdo? Ingeniero. Bien, entonces vamos a ver ahora la carga virtual. Entonces, por carga virtual tenemos algo parecido. Algo parecido. Aquí también este CMA no se me olvida. Ah, está bien. Está bien, esto me ve. Es el punto B, este es el punto A. Aquí esto va a ser menos P por L. Y aquí va a ser positivo el cortante. Entonces colocamos una carga virtual acá, donde quiero hallar la deformación, punto A. ¿Por qué hemos hecho? No era al revés, ¿no? Perdón. Estoy cambiando sin cambiar nada, ¿no? Este es el punto B. Este es el punto A. Este es el punto A. MA. Ya. Entonces aquí M de X lo mismo. Va a ser igual a P por X, a menos P por X.
Si X es 0, M de 0 es 0. Y si X es igual a L, M de L es igual a menos P por L o menos L. ¿Sí? Menos L. Correcto. Y el Q de X es igual a P, igual a 1. ¿De acuerdo? Bien. Entonces lo que hemos hecho es dibujar los diagramas de momento flector, cortante, para la carga real, para la carga virtual y sus ecuaciones. Menos f de x, f, menos p de x y p, q de x igual a p igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, ya puedo determinar la deformación la deformación delta B. Va a ser una deformación por flexión, que va a ser M sobre I diferencial de X, más la deformación por corte, que va a ser Q, o K por Q, K por Q, sobre, este sí M, ¿no? Sobre G, y sobre el área, y diferencial de X también, ¿no? Bien, entonces vamos a resolver las dos integrales. Vamos a llamar integral 1 y esta integral 2. La integral 1 va a ser igual. Esto sale de la integral porque estamos considerando que es constante. Aquí yo tengo menos f por L. Y el momento por carga virtual es menos L por diferencial de X. Integrando de 0 a L. ¿Sí? Aquí voy a tener yo f por L. No tienes razón. Estoy copiando mal. Esto es por X, ¿no? Vamos a repetir hasta aquí. Momento es f por X, ¿no? Menos f por X y por menos X por diferencial de X. Tengo que tomar el momento en función de X, estaba tomando los momentos totales. Menos f por X y menos X. Aquí P igual a 1 me queda menos X, ¿no? Entonces integrando esto me da f de 0L por L al cubo sobre 3 M. ¿De acuerdo? Esta es la primera integral. Bien, la segunda integral, la integral 2, nuestra integral es Q, K sale de la integral, Q también, bueno, pero lo podemos dejar. Q vale F y Q vale 1, Q minus Q, que es constante, el área es constante y nos queda la integral diferencial de X, de 0 a L. Entonces lo que voy a tener aquí es un K por F por L sobre G y sobre L. Esa es la deformación por cortante. ¿De acuerdo?
la deformación por Fortran. Entonces la deformación total delta B va a ser F sobre L al cubo sobre 3E y MM más K por F por L sobre G. Vale. ¿De acuerdo? Hasta ahí ningún problema. Y esto se puede aplicar a una viga de sección constante, pero vamos a ver qué pasa si la sección es rectangular. Si nuestra sección es rectangular, que es la mayoría de los casos de nuestras estructuras, ¿sí? Nuestras vigas son rectangulares. Pero ¿qué pasa con una viga rectangular? Que va a tener de base B altura H. Entonces vamos viendo. Aquí lo que va a variar es el área y es la inercia, perdón, y MM es B por H al cubo sobre 12 y el área es B por H. ¿Sí? Porque después la fuerza, la longitud, eso no van a cambiar, van a seguir siendo. Entonces vamos a reemplazar estas dos expresiones en nuestra ecuación. ¿De acuerdo? Se va a tener F por L al cubo sobre 3E. Y antes de reemplazar voy a factorizar voy a hacer una factorización de la siguiente forma. Voy a factorizar esta expresión en su totalidad, ¿de acuerdo? Entonces aquí me va a quedar 1. Aquí me va a quedar K. Aquí me va a quedar I, MM. Para que me quede aquí tendría que tener L cuadrado. Y me olvidaba que G va a ser 2/5 de E. El modo de elasticidad transversal va a ser 2/5 del modo de elasticidad longitudinal, ¿de acuerdo? Esto está en relación al coeficiente Poisson, ¿no? Pero vamos a tomar esta otra condición, relacionando los dos módulos de elasticidad, el transversal y el longitudinal. Entonces me queda, tomando eso, me quedaría, estoy factorizando E, entonces aquí me quedaría 2/5 sobre 2/5 sería, ¿no? Se hace 5/2. O 2/5 arriba, sí. 2/5. A ver, un ratito. 2/5. Y aquí me quedaría 2/5 abajo. 2/5 aquí. Factorizado E, factorizado G. Y me quedaría aquí el área. ¿De acuerdo? Así que si multiplico F, aquí tendría completo, ¿no? F al cubo sobre 13i mm. Y aquí tendría K, F, multiplico por I, me va a dar, se cancelan. Multiplico aquí E, por 2/5 me va a dar G. Tengo el área aquí,
multiplico por L al cubo, con este se cancela el cuadrado y me queda L. Entonces está bien, ¿no? Entonces ahora sí reemplazo estas dos expresiones. Y tendría lo siguiente. Reemplazando esto tendría que delta B va a ser F al cubo sobre 3E y MM por 1 más K vale 1.2, ¿no? La inercia hemos dicho es B por H al cubo sobre 12 sobre L al cuadrado por 2/5 y por B por H. Bueno, haciendo operaciones, aquí nos queda que delta B va a ser igual a F L al cubo sobre 3E y MM por 1 más 3/4 de HL al cuadrado. 3/4 de H sobre L al cuadrado. Y ustedes dirán, ¿para qué hemos hecho todo esto? Lo que pasa es que aquí, esta en realidad es la flecha por fracción, que en cualquier caso tomaríamos como 1. Y esta sería la flecha por corte. Entonces vamos a tomar varias relaciones H sobre L y vamos a ver cuánto influye el cortante, ¿sí? Para eso es esa expresión. Un segundito. Entonces aquí hay una tablita que muestra esta expresión H sobre L. ¿Sí? ¿Cuánto vale H sobre L? Todo está comparado con 1, ¿sí? Con este 1. Les digo, ¿qué pasa si HL es 1 sobre 10, 1 sobre 5, 1 sobre 4? Por ejemplo, una relación HDL sobre 5 y tenemos una viga de 5 metros, o sea, de 500 centímetros. Tomaríamos una viga de 50 centímetros, ¿sí? De altura. Eso nos da 1 sobre 10, ¿sí? Nos da una relación 1 sobre 10. Que más o menos es lo que se utiliza en vigas a flexión. De repente 1 sobre 12, pero tomemos 1 sobre 10. Entonces, si tenemos una viga más o menos normal, si reemplazo aquí, resulta que yo tendría 1 dividido 10 elevado al cuadrado por 3 dividido 4. Eso me da 0.0075, o sea, más o menos el 0,1, me da 0,1. Es decir, el 1%. ¿Qué significa eso? Que si la deformación en B por flexión es 1, la deformación en B por corte va a ser 0.001. ¿De acuerdo? Va a ser el 1%.
perdón, no estoy con cero, pues el 0,1. Así que es el 1%. O sea, no afecta nada, ¿sí? La deformación por corte en vigas de pórticos normales, que tengan a los de 5 metros y la viga tenga 50 centímetros, y la deformación por corte no tiene gran incidencia, ¿sí? Ahora, supongamos que tuviéramos una viga de 1/4, es decir, tuviera yo H sobre L, 1/4. Eso significa que si L vale, por ejemplo, 500 centímetros, H sería sería L sobre 4, es decir, 500 dividido 4. Tendría 125 centímetros, o sea, 1,25 m. Es una viga grande, ¿no? Se vería más o menos así. Es una viga alta, 125 centímetros. Entonces, en este caso, la influencia es del 5%, es decir, que si la información por flexión es 1, por corte va a ser 0,5. Incluso aquí es pequeña la influencia, pero ya es mayor, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, todo esto para indicar que pues, no quiere desaparecer. Todo eso para indicar que comparada a la deformación de flexión y la de corte prácticamente no tiene influencia, ¿no? En la deformación. Entonces, por eso es que no tomamos el cortante cuando calculamos deformaciones. En estructuras normales, diremos, de pórticos que se utilizan en edificios. Ahora, en estructuras más altas, evidentemente ya la influencia es mayor, y si tenemos ya otros elementos como vigas pared, que es una viga pared es una viga que tiene 2 metros de largo y tiene 2 metros de alto, ¿no? Esta es una viga pared y aquí efectivamente ya el corte se vuelve mucho más importante, ¿sí? Y bueno, su análisis es totalmente diferente también. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Bien. Entonces me van a disculpar un segundito.
Bien, vamos a ver ahora el efecto de la temperatura, ¿de acuerdo? El efecto de la temperatura. El gradiente térmico, en realidad. El gradiente térmico. ¿De acuerdo? Lo mismo vamos a tomar una viga normal. Perdón. El gradiente térmico. El gradiente térmico es la diferencia de temperatura entre dos puntos y hay un gradiente. Entonces aquí vamos a tomar una viga normal. Voy a dibujar así alta. Y lo que estamos haciendo es a una distancia X tomar un diferencial de X, ¿sí? De esta viga. Primero, ambas caras están a temperatura T sub 0, pero luego la fibra inferior pasa a una temperatura T2 y la fibra inferior pasa de T0 a T2 y la fibra inferior de T0 a T1, tal que T2 es mayor que T1, o sea, la temperatura inferior es mayor que la temperatura T1. Disculpen un ratito. Bien. Y entonces, en este pequeño elemento de dimensiones diferenciales, se produce el siguiente efecto, ¿sí? Este es el diferencial X que estás marcando aquí. Esta es nuestra viga que tiene una altura H. Y tomamos el diferencial X. Entonces, lo que nos interesa en realidad es la variación de la diferencia de temperaturas entre la parte inferior y la superior, porque eso va a ocasionar que, por ejemplo, hay una deformación de la viga, ¿sí? Esto provoca deformaciones en la viga. ¿De acuerdo? Va a provocar una deflexión en la viga. Entonces, ¿cómo vamos a encarar el problema? A una temperatura T0, este pequeño elemento tenía una longitud diferencial de X. ¿De acuerdo? Todas las fibras tenían esa deformación, no tenían deformación, todas medían diferencial de X. Pero cuando la fibra superior pasa de T0 a T1, se va a alargar un delta 1, la fibra superior.
Y la fibra inferior se va a alargar un delta 2. Ahora, la fibra inferior, como T2 hemos dicho que es mayor que T1, se alarga más que la fibra superior. ¿De acuerdo? La fibra inferior se alarga más que la fibra superior. Entonces, ¿qué va a ocasionar? Esta cara que era recta, ¿sí? Porque este punto solo llega hasta aquí, en cambio este ha llegado hasta acá. Entonces va a girar esta sección. ¿De acuerdo? Hay un giro. Entonces, ese giro, como es pequeñita, estamos tomando una pequeña longitud, van a ser, todo es pequeño, entonces aquí va a haber un diferencial de θ. ¿De acuerdo? Y además que la fibra del eje neutro va a sufrir también un alargamiento delta M. ¿De acuerdo? Un alargamiento delta M. Entonces, lo que nosotros queremos relacionar ahora es este ángulo, de tal forma de poder incorporarlo en las ecuaciones del método del trabajo virtual. Bien. Primero vamos a decir que por resistencia de materiales, lo que hemos estudiado en resistencia de materiales, este delta 1 va a ser igual al coeficiente de dilatación térmico, alfa, por la longitud diferencial de X, y por el gradiente térmico 1. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Alfa es el coeficiente de dilatación térmico. Es una propiedad del material, ¿sí? Delta T1 es igual a T1 menos T0. ¿De acuerdo? Y el diferencial de X es la longitud del elemento. Lo mismo, delta 2 va a ser igual a alfa diferencial de X por delta T2. Y en este caso, la única diferencia es que delta T2 va a ser a T2 menos T sub 0. ¿De acuerdo? Y aquí tengo esta distancia, que lo voy a llamar delta, que es delta 2 menos delta 1. ¿Sí? Delta 2 menos delta 1. Y esto va a ser igual a alfa por diferencial de X por delta T2 menos alfa diferencial de X por delta T1. Haciendo operaciones resulta que delta es alfa por diferencial de X por delta T, donde delta T va a ser igual a T2 menos T1, porque T0 se simplifica así. Entonces, a esto le vamos a llamar nosotros el gradiente térmico, ¿de acuerdo? Es la diferencia de temperatura entre la parte inferior y la parte superior de un elemento estructural. Como hemos visto, esto va a crear deformaciones. No solamente un alargamiento, un acortamiento de la pieza, sino un giro. Y eso significa que va a haber una deflexión en la viga, ¿sí? Va a haber una deflexión en la viga. ¿De acuerdo? Bien. Eso por un lado. Entonces ya tengo delta. Lo que me va a interesar es determinar o relacionar este ángulo delta teta con delta. Y eso puedo hacerlo haciendo una relación de un arco, ¿no? Yo puedo decir, esto por un lado, llamaremos 1. Y luego por otro lado, puedo decir que diferencial de teta va a ser igual. O delta mejor.
delta es igual a diferencial de teta por h. ¿Sí? Y entonces diferencial de teta es delta sobre h. ¿De acuerdo? Y si reemplazamos esto que hemos escrito aquí, sería igual a alfa por delta t, reordenando un poco los elementos por diferencial de x sobre h. ¿De acuerdo? Reemplazando uno. Eso por un lado. Por otro lado, también por resistencia en materiales sabemos nosotros que de la elástica estamos hablando, ¿no? Que la derivada segunda de la elástica respecto de x dos veces es igual a la derivada del ángulo de la tangente derivada de x. Y esto es igual a m sobre i. Eso también lo sabemos en la resistencia de materiales, ¿sí? Se han visto en resistencia de materiales 2, cuando han visto deformaciones en vigas, ¿sí? Entonces de acá yo puedo despejar el valor del diferencial de teta. Entonces digo diferencial de teta puede ser igual a m sobre diferencial de x. ¿De acuerdo? Y esto le puedo llamar 2. No, esto es 2. Tenemos 3, pero igualando 2 y 3. Igualando 2 y 3. Igualando 2 y 3. Yo puedo decir que m sobre ei yo puedo decir que m sobre ei, porque esto podría escribirlo como dt sobre dx, ¿no? Puede ser m sobre ei. O escribirlo también así, o sea, no hay ningún problema. Puedo decir que m sobre i es igual a alfa por delta t sobre h. ¿De acuerdo? Alfa por delta t sobre h. Entonces, cuando hemos visto la ecuación general para hallar la deformación por flexión, aquí tenía m e i, diferencial de x. Pero aquí yo puedo identificar esta parte de la ecuación y reemplazarla por esta. Entonces, para considerar el gradiente térmico, para considerar el gradiente térmico, yo podría decir que la deformación por gradiente térmico va a ser igual a alfa por el gradiente delta t sobre h por m diferencial de x. ¿De acuerdo? O sea, evidentemente el gradiente térmico está provocando un momento flector, y eso dividido sobre i es igual a esta expresión
donde solamente tengo el coeficiente de dilatación térmico, el gradiente y la altura de la viga. No importa qué forma tiene la viga, si aquí en esta ecuación no interviene el ancho B, solo interviene la altura, el gradiente térmico y el coeficiente de dilatación térmico y el gradiente térmico, ¿no? Entonces, si quiero hallar la deformación que se produce por efecto del gradiente térmico por flexión, entonces por flexión, utilizo esta fórmula, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está claro? Ok. Ahora estamos tomando el gradiente térmico lineal, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que si yo me hago un diagrama de la variación de la temperatura, si me hago un diagrama de la variación de la temperatura, voy a tener una variación lineal, ¿sí? Si aquí tengo temperatura T1 y aquí tengo temperatura T2, es variación lineal. Ahora, esa es la hipótesis más simple. Ahora, este gradiente, ¿cómo varía la temperatura a lo alto de una pieza? Depende del material, ¿sí? Y pueden ustedes utilizar un gradiente mucho más exacto y verificado, que podría ser parabólico, digamos. Entonces, en este caso, esto ya no se cumple así como lo hemos planteado, ¿sí? Entonces estamos tomando un gradiente térmico lineal. Este gradiente térmico. Y está bien para las estructuras que usamos, analizamos, ¿sí? Pero puede haber alguna estructura especial donde tengamos que utilizar este otro, o un gradiente que no sea lineal, ¿de acuerdo? De gradiente de grado 1. Y de esa forma, porque es un gradiente lineal, vamos a hallar esta temperatura en el eje neutro. ¿Cuánto vale la temperatura en el eje neutro? Considerando que aquí tengo una altura H1 y una altura H2. Y eso se puede sacar por relación de triángulos, ¿no? Es decir, quiero hallar ahora la temperatura en el eje neutro, en el centro de gravedad. Es decir, que debe estar por aquí. Quiero hallar este Tn. ¿Cuánto vale Tn? ¿De acuerdo? Entonces yo puedo plantear lo siguiente, es decir, T2 menos T1 es H, como Tm menos T1 es H1, es decir, esto. Sí, por relación de triángulo. Estoy haciendo una relación lineal, ¿no? Entonces de aquí T1, Tm me resulta ser a T2 menos T1 sobre H por H1 más T1, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Este H1 pasa a multiplicar y T1 pasa a sumar y me queda Tm. Entonces Tm va a ser a T2 sobre H menos T2 por H1 menos T1 por H1 más T1 por H. Entonces Tm va a ser a T2 por H1 más T1
por H menos H1 sobre H. Pero H menos H1 es H2. Entonces resulta que Tm va a ser AT1 por H2 más T2 por H1 sobre H. Entonces esa es la temperatura en correspondencia con el eje neutro, ¿sí? La temperatura en este punto, en el eje neutro. Si está a la mitad, va a salir la mitad. Se va a salir T1 más T2 sobre 2, o sea, el promedio. ¿De acuerdo? Pero eso nos sirve para analizar la deformación en el eje neutro, que va a ser la deformación axial de nuestro elemento, de nuestra viga. ¿De acuerdo? Que también, si estuviera simplemente apoyada, esta viga, aparte de flexionarse, de flexarse, también se va a estirar, ¿sí? Debe estirar. ¿Cuánto se debe estirar? Esta distancia, este delta va a ser el delta M, es decir, el delta de la línea neutra. ¿De acuerdo? El delta de la línea es esta deformación adicional que se produce ahí por el desplazamiento del apoyo. Se estira la viga, ¿no? Si crece la temperatura. Entonces, ¿cuánto vale ese delta M? El delta M va a ser igual a alfa por delta Tm por L por diferencial de X por delta M. Delta Tm. Es decir, delta M va a ser igual a alfa por diferencial de X por Tm menos T sub 0. O sea, la temperatura inicial. ¿De acuerdo? La temperatura inicial. Bien. Ahora este delta Tm está relacionado con la deformación axial. Tenemos todavía unos minutos. Es decir, cualquier elemento sometido a un esfuerzo N de tracción se va a estirar llamaremos delta M, ¿de acuerdo? En este caso. Y delta M, nosotros sabemos que es igual a N. Si tiene una longitud diferencial de X, va a ser N diferencial de X sobre la elasticidad R. ¿De acuerdo? Pero entonces aquí, si este le llamo un 5 y este le llamo 6, igualando 6, 5 y 6, yo puedo decir que alfa diferencial de X por Tm menos T sub 0 es igual a N por diferencial de X sobre módulo sobre R. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que alfa por Tm menos T sub 0 o lo mismo alfa por delta Tm es igual a N sobre el módulo sobre la R. ¿De acuerdo? Entonces cuando hemos escrito la ecuación del método de trabajo virtual para esfuerzo axial, nosotros hemos escrito que delta era igual a la integral de M por N
sobre módulo sobre área por diferencial X. Pero entonces yo puedo reemplazar esta parte de la ecuación por esto, ¿sí? Entonces puedo decir que delta, la deformación por esfuerzo axial por efecto del gradiente térmico, va a ser alfa por delta Tm por diferencial X. Entonces, es la deformación que se produciría en nuestra viga por esfuerzo axial, ¿sí? Por gradiente térmico, es por gradiente térmico, pero en el sentido axial, ¿sí? Axial. Y que falta una N. Ah, por N, perdón. La N de la carga virtual, ¿no? Sí. Correcto. Por N, por diferencial de X. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las deformaciones que produce la temperatura, o el gradiente térmico, no la temperatura, en una viga. ¿Cuál es su nombre? Hoy día es 18, Cadena Freddy. 2022. Freddy Cadena. Ya. ¿De acuerdo? Ya no alcanza el tiempo ahora, pero la siguiente clase vamos a hacer unos ejemplos de aplicación de estas dos ecuaciones. Ahora, y van a ver que el gradiente térmico sí es importante, porque especialmente en nuestra ciudad, porque hay cambios de temperatura muy grandes, ¿sí? Primero hay un cambio de temperaturas muy grande y esto puede ocasionar también un cambio de producir un gradiente térmico, ¿no? ¿Y eso qué producen las estructuras? Fisuras. No creo que llegue puede ser que llegue al caso de fallas, pero existen fisuras en las estructuras. Por eso es que ustedes van a hacer un edificio largo, es un edificio largo. Se recomienda que la máxima longitud que puede tener son 30 metros, ¿no? Y si vamos a hacer más largo todavía, hay que poner una junta de dilatación. Una junta. Porque ya para esta longitud, las deformaciones por cambio de temperaturas entre el día y la noche nomás puede causar muchos problemas estructurales, ¿sí? Fisuración especialmente. Entonces, si vamos a hacer estructuras muy largas, hay que poner juntas de dilatación térmico. Y si va a haber un gradiente térmico, por ejemplo, imagínense esto, una terraza. La parte superior es una terraza. El sol está dando en forma directa. Esta parte se va a recalentar, la parte superior, y puede ser que la parte inferior esté fría. Entonces el gradiente térmico va a ser fuerte. La viga va a se va a deformar y puede fisurarse, ¿no? Y si tiene elementos no flexibles, por ejemplo, si aquí arriba hubiera una losa con cerámica y si se calienta por efecto del sol, se va a deformar y es muy probable que la cerámica empiece a saltar, ¿no? Que no se deforma igual que el hormigón. Entonces es importante considerar eso, ¿no? Y lógicamente, si queremos reducir esas deformaciones, tendremos que poner un refuerzo adecuado, etcétera, para evitar la deformación. Porque eso está en relación a la elasticidad y la inercia, ¿no? La inercia es la que va a digamos, limitar o poder controlar un poco la deformación. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Inge, disculpe, buenas noches. Sí.
cuando hemos hallado por resistencia de materiales la dm sobre I, en la viga por temperatura, ¿existe cortante, Inge? Sí, sí, claro. Porque puede ser que si se crean reacciones por efecto de la temperatura, sí habría cortante. ¿De acuerdo? Y eso va a ocurrir especialmente, no en esta viga, no en esta viga simplemente apoyada, pero sí en una viga hiperestática. Van a ocurrir va a haber efecto cortante, es decir, en la viga isostática no, pero en una viga continua sí. Porque si te imaginas, tienes una viga continua. Y aquí la temperatura es T1 y aquí T2. ¿Qué va a tratar de hacer la viga? Si no hubiera el apoyo central, va a ser esto. ¿Sí? Pero como no puede, se lo va a jalar. Entonces ahí sí se va a producir cortante. ¿De acuerdo? En la viga simplemente apoyada, no. Porque este puede dilatar, puede girar libremente. Pero en una viga continua ya aparece cortante. Y en un pórtico más, ¿no? ¿De acuerdo? Está bien. Sí. Y Inge, cuando hemos hecho nuestro primer ejercicio, decíamos que el cortante no es tan influyente a la comparación con momentos. Claro, claro. Y en este caso, ¿igual sería, Inge? El cortante como tal, sí, no va a influir mucho, su influencia es baja, sí, pero lo que puede influir, va a influir más es la continuidad, es decir, porque aquí se va a producir una reacción, va a provocar momentos fuertes, ¿sí? Cortante como tal sigue siendo cortante y su influencia no la vamos a tomar en cuenta, pero sí va a producirse una reacción, ¿sí? Aquí. Y eso sí va a provocar un importante esfuerzo, ¿no? Si las deformaciones por corte siguen